de 100.000 personas mueren al año en México por causa de la diabetes. Y sin embargo, es una enfermedad a la que no le damos la debida importancia y de la cual tenemos una imagen bastante distorsionada. Gracias por acompañarnos en este programa donde precisamente trataremos de desentrañar los muchos mitos que rodean a la diabetes y que ponen en serio riesgo nuestra salud. Catalina, ¿quiénes nos ayudarán a entender esta enfermedad? Gracias, Pilar. Hablamos de uno de los problemas más serios en el campo de la salud. Y para tratar este tema que afecta a miles de mexicanos, nos acompañan la doctora Leticia Anaya Ibáñez y el doctor Josafat Eleazar Camacho Arellano. La doctora Leticia Anaya Ibáñez es médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y endocrinóloga y nutrióloga por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Josafat Camacho es médico especialista en medicina interna, educador en diabetes y vocero de la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil. Y te pregunto, Leticia, ¿qué tan cierto es que tantísimos mexicanos padecen este mal? Pues mira, la verdad es que es muy cierto. Las encuestas que se han hecho, las encuestas o los estudios de epidemiología que se han realizado en los últimos años nos han indicado que aproximadamente en la actualidad 1 de cada 10 mexicanos puede ser portador de la enfermedad. Pero lo grave no son lo que nos dicen las encuestas, que ya es bastante, sino que hay un gran número de pacientes que no han sido diagnosticados actualmente, ¿no? Y eso es una gran preocupación desde el punto de vista epidemiológico y para el desarrollo de la enfermedad. Josafat, ¿y por qué no han sido diagnosticados? ¿Sabemos qué es lo que produce la diabetes? Bueno, sí, evidentemente sí. Y no han sido diagnosticados porque es una enfermedad silenciosa. Cuando realmente ya hace su aparición es cuando aparecen los signos y síntomas, que hasta mi abuelita lo sabe. Orinas mucho, tomas mucha agua, tienes insomnio, tienes diabetes. Entonces, aquí una de las cosas muy importantes es que es una enfermedad que no da síntomas desde el inicio, pero una vez que se manifiesta, es muy florido su cuadro clínico. ¡Qué barbaridad! Pero entonces sí hay ciertos síntomas, Leticia. Realmente la diabetes mellitus es asintomática en sus inicios de la enfermedad. Conforme va progresando y el deterioro que hay en el trabajo que tiene que hacer la insulina en la secreción o en la identificación en cada una de las células, va haciendo que esto vaya siendo progresivo. Entonces los síntomas realmente se presentan a veces decimos que 10 años posteriores a que se inició con la enfermedad y que no fue diagnosticada, ¿no? Entonces, tal como que tiene síntomas, sí, pero cuando ya está en etapas más avanzadas o que ya podemos buscar realmente daños vasculares por las cifras de glucosa que está manejando el paciente. Josafat, hay mucha gente que piensa que un susto o una impresión fuerte te puede desencadenar la diabetes. ¿Ese es un mito o es una realidad? Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué se da la diabetes? Lo que pasa es que en ese momento el susto genera una liberación muy grande de hormonas, ¿sí? Pero en un terreno fértil, es decir, en un paciente que ya trae una carga genética, que ya tiene predisposición, que es obeso, y en ese momento es un susto, me asaltaron. Efectivamente hay una liberación adrenérgica muy importante y favorece ya entonces la liberación y mal control de la diabetes. Entonces, puede ser un mito, puede ser una realidad. Ahora, ¿qué puede pasar si un paciente, una persona no tiene esos factores de riesgo? Ese susto no le va a pasar realmente nada, no va a desencadenar la enfermedad. A lo mejor es el gatillazo que se requería para que se hiciera presente la enfermedad. ¿Y los factores de riesgo? Los factores de riesgo, bueno, no nos los quitamos, ya comentamos hace unos momentos. La carga genética que tenemos, pues la traemos ancestralmente. Nuestra etnia, somos un país diabetógeno, por decirlo de alguna forma.
malos hábitos alimentarios, por ejemplo, estilos de vida, favorecen evidentemente el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es una serie múltiple de cosas que afectan y que desencadenan en un momento la enfermedad. ¿Sí? Y Leticia, ¿existen varios tipos o nada más es esta, la mellitus? Bueno, la diabetes mellitus es solo como un nombre, pero bueno, sabemos que existe la diabetes mellitus que la nombramos como tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus del gestacional, ¿no? Realmente son la clasificación actualmente admitida. Sí, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad que sí puede tener una presentación, o sea, que anteriormente la identificamos como la juvenil, ¿no? Que es de una presentación abrupta, aguda, sí que se da en personas jóvenes, que no hay factores de riesgo. Y es una enfermedad de origen inmunológico, ¿sí? Entonces, donde se acaba el funcionamiento del páncreas. Entonces, sigue siendo diabetes mellitus, sí, pero la diferenciamos por el número, ¿no? Por el número 1. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, es la diabetes que en este momento está haciendo toda una epidemia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Y que la parte que mencionaba el doctor, la aculturación, sí, la carga genética, sí, es realmente multifactorial, ¿no? La edad. Sí, también acordemos que epidemiológicamente hemos crecido, entonces las poblaciones tenemos una esperanza de vida mayor y con ende un riesgo mayor a tener enfermedades crónicas, ¿no? Que se van presentando con la edad. Y la diabetes, así como la hipertensión, pues son de este tipo de enfermedades. En el caso de la diabetes gestacional, es una diabetes que, bueno, también no es que existan nuevos casos, sino que a lo mejor no la diagnosticábamos antes o no se le daba la importancia, ¿no? Ya que se asociaba con productos al nacimiento de gran peso, de más de 4 kilos. Y anteriormente era más bien una gloria tener un hijo así que tener un hijo de 2,5 kilos. Leticia, entonces gestacional quiere decir que se relaciona con el embarazo. Sí, exclusivamente se da en el embarazo y hay factores, o sea, hormonales en el embarazo que favorecen, claro, con la existencia de esta carga genética, estos malos hábitos, el ambiente obesogénico que decimos, ¿no? Los malos hábitos de comidas muy abundantes, ayunos muy prolongados, o sea, van favoreciendo esta situación. Pero en el caso de la diabetes gestacional es exclusivamente de la mujer embarazada, ¿no? Que son los tipos que actualmente se conocen. Nada más te iba yo a preguntar, y teniendo el niño ya desaparece. Regularmente sí, aunque hay que hacer, obviamente es una paciente que sabemos que ya tiene un riesgo, tanto como el producto como ella, de más adelante desarrollar la enfermedad. Entonces no aparece en todas las mujeres embarazadas, no. En una parte. Sí, en una parte, sí. Pues siguiendo con este tema, sí. Uno de los mitos, yo creo, ¿no? O tú dirás, es que la diabetes se cura. ¿Es cierto eso o no es cierto? Definitivamente la diabetes mellitus no se cura. Quiero ser enfático en ese punto. ¿Que se controla? Sí. ¿Que el paciente que vive con diabetes puede llevar una vida normal? Es cierto. Y lo comentábamos, a veces nos encontramos en internet, o cómprame este libro, te curas de la diabetes. La diabetes se controla y se controla muy bien, y con todas las medidas. ¿Y por qué comento que la diabetes no se controla? Lo habíamos comentado hace un momento, no se cura. Uno, la edad. Con la edad vamos desarrollando la probabilidad de desarrollar la enfermedad. La carga genética, que ni volviendo a nacer no la vamos a quitar. Y nuestra etnia. Si se lograran modificar estos 3 conceptos, estaríamos pensando la posibilidad de que se pudiera curar. La diabetes, insisto, no se cura. Y no se cura en México ni en ninguna otra parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Afortunadamente se controla y se controla muy bien, ¿eh? Un paciente que vive con diabetes puede llevar una vida normal con ciertas restricciones, y digo restricciones, no omisiones, ¿eh? Es decir, no tienes prohibido, puedes comer lo que tú quieras en porciones, en raciones, y sobre todo algo muy importante, modificar los estilos de vida, que es lo más complicado. Pero entonces, Leticia, igual te pregunto, ¿a todos los ancianos les da diabetes? No a todas las personas mayores, o sea, van a llegar con diabetes. Tiene que existir, es multifactorial, entonces tiene que existir una serie de factores, ¿no? Que se presente, sobre todo obesidad, incluso, por ejemplo, en algunos adultos mayores, el uso de medicamentos que
que regularmente tenemos utilizar para el control de su presión arterial favorecen el desarrollo, pero no todos van a presentar, digo, es una serie de factores, ¿no? Realmente sí tiene que ver con esto el estrés que comentaban, ¿sí? Cuando se enferma un paciente, una persona que no es diabética y de repente estando en el hospital empieza a tener niveles de glucosa elevados, primero no lo diagnosticamos como diabético, sabemos que es una respuesta normal a la alteración, a la enfermedad, ¿sí? Que si ya tenía factores, o sea, o ya tenía un estado prediabético antes de esto, claro, va a favorecer que prosiga ya a poderlo clasificar por los valores de glucosa, sí, a como un paciente diabético, pero definitivamente tiene que existir un terreno fértil para la diabetes en ese momento, no en todos. Acabas de decir prediabético. ¿Qué significa que nos diagnostiquen que somos prediabéticos? El prediabético, fíjate que es un término que se le da actualmente a lo que conocíamos como una alteración de la glucosa en ayuno o una intolerancia a los hidratos de carbono. Ambos tienen que ver con una deficiencia en la producción de insulina, ¿sí? Que no es muy grave, ¿sí? Que no tiene, que es la enfermedad incipiente, podríamos decirlo así, ¿sí? Donde puede todavía tener un control, pero que ya tenemos pequeñas alteraciones que aunque no son tan graves para los vasos sanguíneos, que es uno de los puntos más importantes en lesión de la glucosa, ¿sí? Nos va diciendo, o sea, que no es suficiente la cantidad o que no se identifica en cada una de nuestras células esta insulina para poder meter la glucosa. Entonces, en conjunto, sí, lo que hacemos es reunir estas dos alteraciones de la glucosa y le llamamos un estado prediabético, ¿no? Y es interesante. Una alerta. Es una alerta porque podríamos, aunque no al 100% decir, no tienes daño a órgano, o sea, ojo, riñón, o sea, vasos pequeños, o sea, no hay una complicación crónica de la diabetes, sí sabemos, o sea, que hay un mayor riesgo, entonces podríamos ahí no revertir la enfermedad porque tampoco revertimos el estado prediabético. Hay una lesión ya en el páncreas, hay una deficiencia de insulina y lo único que tenemos que hacer es controlarla. Entonces, ahí es la parte donde hablábamos de hay un gran grupo de pacientes que no son diagnosticados todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el prediabético yo creo que hay más el porcentaje, o sea, en México deben de haber más prediabéticos, simple y sencillamente, o sea, por los valores de glucosa. Pero nos quedamos con, tiene 110 de glucosa, no es nada, tengo un poquito elevada la glucosa. Entonces, con eso, sí. Sí, no, nos olvidamos mucho los médicos también a veces de hacer énfasis en las glucosas postprandiales, ¿no? Que también son, o sea, que también nos van a identificar este paciente que ya tiene un deterioro en su páncreas, ¿no? Entonces, es el estado prediabético. Ok, gracias, Leticia. Nos vamos ahora a una breve pausa, pero no se despegue porque seguimos con este interesantísimo tema. Gracias. De regreso con este interesantísimo tema, Josafat, yo te quería preguntar, en el caso de que te hagan una cirugía, ¿sube el azúcar? Evidentemente sí, porque es un procedimiento estresante para el paciente, más aún si ya tiene la enfermedad. Entonces, sí aumenta el azúcar, pero obviamente se puede controlar muy bien, utilizando, en este caso, el médico anestesiólogo, el mismo médico, utilizando insulina, que va a permitir que en su momento estos picos no se den. Entonces, sí se puede utilizar la insulina en un paciente que se puede intervenir quirúrgicamente. Pero yo me refiero, he sabido de gente que ha tenido operaciones y le viene diabetes sin haber tenido antes síntomas. Lo que comentábamos hace un momento, el estrés de la intervención quirúrgica pudo haber sido ya el factor que desencadenó en sí la carga genética, todas las alteraciones anteriores. Y es el procedimiento quirúrgico, ese estrés al que estábamos comentando. Me asaltaron, me voy a someter a una cirugía, con el estrés que eso genera, puede ser el gatillazo para que ese paciente en ese momento empiece a desarrollar, a manifestar, porque no desarrollar es manifestar ya la enfermedad. Leticia, se habla mucho, hablamos y decimos, ¿qué es la hipoglucemia? Porque lo mencionamos con singular alegría, pero creo que no sabemos exactamente en qué consiste y si solo la tienen los diabéticos.
Bueno, la hipoglicemia la podemos presentar todos, ¿no? Y una persona que no es diabética tiene justo, o sea, el mecanismo de defensa para que reponerse ante ella, ¿no? ¿Cuáles son las hipoglicemias en el paciente diabético? Pues bueno, son más frecuentes en los pacientes que están manejados con insulina y es una baja de la glucosa, ¿sí? Hay personas que tienen síntomas cuando van por una glucosa de 70 miligramos, que lo ideal es que se mantenga entre 70 a 100, y cuando va por debajo de 70 miligramos por decilitro, nosotros le podemos llamar una hipoglicemia, ¿no? ¿Y eso el paciente lo sabe? O sea, Claro, claro, porque hay una respuesta nuevamente con hormonas como la adrenalina, entonces empieza a tener sintomatología, ¿no? Entonces, dependiendo del grado o hasta qué nivel pueda llegar la hipoglicemia, puede ser tan grave como hasta perder el conocimiento. No es frecuente en los pacientes que toman medicamento oral para el control de su diabetes, es más frecuente en los pacientes que utilizan insulina y sobre todo aquellos que utilizan insulinas mezcladas y que pasan nuevamente con malos hábitos, ayunos prolongados, donde mi insulina sigue actuando, pero yo no tuve un horario en las comidas, ¿no? O en pacientes que tienen un esquema bolo-basal, o sea, que utilizan insulinas rápidas y que a veces aplican la insulina nuevamente y no tienen una ingesta en el momento y la cantidad adecuada, entonces se pueden presentar. ¿En quiénes más? En pacientes con insuficiencia renal. Sí. Digo hincapié porque el doctor está encargado en un área de reemplazo, sí, de terapia de reemplazo, y entonces el insuficiente renal no elimina la insulina, sí, de manera normal, sí, en el organismo, entonces se mantiene, así que su vida media, su posibilidad de acción se puede prolongar y con ello el riesgo de que tenga hipoglicemia. Josafat, ¿y por qué se relaciona tanto con la obesidad? Bueno, la obesidad es un factor desencadenante muy importante para desarrollar diabetes. Recordemos que tristemente en México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y pues le estamos pegando ya en el de adulto. Entonces, la obesidad es un factor diabetógeno, inflamatorio, que favorece el desarrollo de la diabetes. Entonces, tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué se da la obesidad? Pues obviamente por malos hábitos nutricionales. ¿Sí? Si estamos acostumbrados a comer actualmente mucha comida chatarra, rápida, empanizados, grasosos. Y otra cosa muy importante, ¿qué favorece la obesidad? El sedentarismo. Es decir, no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura de hacer ejercicio. Podemos movernos, ¿sí? Recordemos por ahí hay algunos anuncios, muévete, deja tu carro en el último parte del estacionamiento, pero no sirve para nuestro propósito, que es actividad física. Lo que estamos haciendo es movernos. Eso sí es bueno, sí es bueno, pero lo que necesitamos es favorecer la pérdida de peso entre una buena alimentación equilibrada, sana y actividad física. Porque de unos años a esta parte ha cambiado completamente el patrón alimenticio, Totalmente. sobre todo en las ciudades. Claro que las personas no pueden llegar a sus casas a comer cualquier cosa en la calle, una fritanga, un lo que caiga. Es cierto lo que acabas de comentar, precisamente es más frecuente la diabetes en áreas urbanas que en áreas rurales. Porque finalmente en áreas rurales todavía tienen esa particularidad de comer sano. Y lo que acabas de comentar es muy cierto, es decir, tengo que salir muy temprano de mi casa, no desayuno, me como una torta antes de entrar a trabajar. Si bien me va, mi esposa me pone algo para comer, pero si no, me bajo esa media hora que tengo para comer lo primero que hay ahí. Entonces, es cierto, es cierto. Entonces, esos malos hábitos, pues, están favoreciendo, insisto, la obesidad y por ende el descontrol de la glucosa. Leticia, estaba diciendo ahí el doctor que hay menos diabetes en las áreas rurales, ¿no? Es correcto. Ajá. Pero yo he oído también, no sé si sea cierto o no, ahí lo pongo sobre la mesa, que las mujeres en México tienen más porcentaje de diabetes que los hombres. Así es. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? De hecho, son más obesas. O sea, desafortunadamente, incluso las encuestas lo que nos dicen es que la mujer, o sea, tiene mayor obesidad, o sea, que el hombre. Eso en relación, ¿sí?
¿Y por qué? Porque hormonalmente, sí, la mujer tiene más tejido grasosa que el hombre. Y entonces la O sea, utiliza. influye que se te ponga en Incluso la... la distribución, sí, la distribución, o sea, hablábamos también ahora de medidas de prevención, ¿no? La grasa abdominal, o sea, es un factor de riesgo mayor, sí, que la grasa que va a estar en caderas en las mujeres, ¿no? Pero hoy en día vemos, o sea, que el tipo de obesidad que tenemos en México es una obesidad, o sea, donde hay grasa visceral, ¿no? Y sobre todo en las mujeres. Y en la mujer vienen los factores que hablábamos antes, ¿no? En el embarazo, donde todo el organismo, sí, apuesta a guardar tejido graso para la lactancia, ¿sí? Si no lactamos, pues nos quedamos con eso, ¿no? Con ese tejido graso ahí. Si no nos movemos, si no recuperamos ese peso, se queda ese tejido graso. Y ese tejido graso va fomentando algo que conocemos como resistencia a la insulina, sí, que nos afecta directamente en la función del páncreas y con esto el desarrollo, ¿no? Parte de la fisiopatología que hay, ¿no? En el desarrollo de la diabetes mellitus. Por eso es que también hay más mujeres con diabetes mellitus, ¿de Pero acuerdo? entonces, ¿una mujer está bien que se pueda embarazar teniendo diabetes o no es recomendable? Bueno, se puede embarazar, sí. Lo ideal sería que bajara primero y después, Y después se embarazara, embarazara. sí, porque todo va a apostar a que se complique, ¿no? Y que en lugar de la diabetes gestacional la diagnosticamos a partir de la semana 27 del embarazo, donde se hacen tamizajes. Regularmente una mujer sí que no lo sabe y que ya tiene un estado prediabético o que ya es diabética y que se embaraza, empieza a tener alteraciones de la glucosa desde las primeras semanas de gestación por los propios cambios hormonales que se dan. Sí, entonces, de que se puede embarazar, se puede embarazar. ¿Qué es lo recomendado? No. En el caso de la paciente tipo 1, salvo esté perfectamente cuidada, no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando nos fijemos que no tenga retinopatía, que no tenga una nefropatía, que no tenga estas complicaciones que se dan mucho más tempranos tipo 1 que en el tipo 2. Pero entonces, Josafat, ¿es una enfermedad del páncreas, la diabetes? Es una enfermedad multisistémica. A ver, explícanos Sí, eso. claro. Sí. Efectivamente, en el páncreas se encuentran las células beta, que son las que producen la insulina. La insulina se utiliza para transportar la glucosa y meterla a la célula. Pero obviamente aquí los otros factores, como la obesidad, es un factor que se suma a esa problemática, ¿sí? La falta de actividad física favorece que no se absorba o se metabolice la glucosa y entonces se acumula. Recordar que el músculo junto con el cerebro, el tejido cerebral, son los que más utilizan glucosa. Entonces, si tenemos músculos fuertes, esa insulina o ese exceso de glucosa se va a metabolizar. Como una respuesta inicial de nuestro organismo, que es muy inteligente, en los estadios iniciales, cuando todavía no se tiene diagnosticada la insulina, nuestro páncreas trabaja de más. Existe una hiperinsulinemia compensatoria y llega el momento en que se empieza a agotar. Entonces, por eso hablo de un factor multidisciplinario. No nada más es el problema en el páncreas. La obesidad, ya lo comentaba la doctora, es un tejido orgánico, inflamatorio, que tiene muchísimas acciones sobre la glucosa. La falta de consumo de la glucosa por la falta de músculo también están favoreciendo las hiperglicemias. Por eso digo que es multisistémica. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener diabetes? Porque ceguera, amputación de miembros, ¿qué pasa ahí en nuestro aquí cuerpo? podemos clasificar en dos tipos. Las complicaciones agudas, de las que ya habló un poco la doctora, que son 3. La hipoglicemia, el coma hipoglicémico, es decir, el bajón de azúcar a menos de 70. La hiperglicemia, ¿sí? Es decir, pacientes que tienen glucosas de 400, 500, y una entidad muy grave que es la cetoacidosis diabética, con un alto índice de mortalidad principalmente, ¿no? Entonces son las complicaciones agudas. Y después tenemos las complicaciones crónicas que aparecen después de 10, 15 años de una diabetes mal cuidada. ¿Cuáles son? La retinopatía diabética. Cada 4 de 10 pacientes que viven con diabetes desarrollan retinopatía diabética y ceguera. La nefropatía diabética, igual, es una enfermedad muy costosa ya en su mantenimiento. Las amputaciones. Perdón, Josafat, insuficiencia renal. Insuficiencia renal.
Es decir, la insuficiencia renal, la suficiencia renal se pierde con la diabetes en los largos años. Entonces llega un momento dado que ese riñón deja de funcionar, va perdiendo su función progresivamente hasta que es incapaz de eliminar las sustancias tóxicas que nuestro organismo está produciendo. Y entonces requiere lo que llamamos hoy día terapia sustitutiva de la función renal, que para fines de gastos es terrible el costo de mantener un paciente. Y las amputaciones, la diabetes es la primer causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Entonces, como ustedes ven, ceguera, amputaciones, insuficiencia renal, en neuropatías diabética, eso favorece en una persona productiva todavía que su tiempo de vida se acorte hasta 10 años. Dejan de ser productivos para una institución y caen en la pensión por invalidez, precisamente. Entonces, y sus gastos de mantenimiento con estas complicaciones son terriblemente altos. ¿Tenemos estimado los costos económicos y sociales de estos problemas de la diabetes? Estimados, sí. ¿No? Mira, te inventaría la cifra, la verdad es que no la sé, pero es solamente en una diálisis, un paciente que ya tiene diálisis, o sea, suele ser a veces hasta 10,000 pesos, o sea, que gasta un paciente, un familiar, o sea, en la terapia de reemplazo, dependiendo si es hemodiálisis o diálisis, ¿no? Pero para el nivel de vida es muy caro, ¿no? Es muy caro porque no solamente es eso, ¿no? Es aparte el antihipertensivo, el antilipémico, todos estos medicamentos que se van asociando y si ya está amputado el paciente, además si hay quien lo haga o quien no lo haga cuando está en diálisis peritoneal porque la tiene que hacer en domicilio, ¿no? Entonces suele ser, o sea, sumamente cara y sería muy arriesgado decirte una cifra porque depende de muchos factores y depende de aparte del nivel económico del paciente. Ok, Leticia. Si me permiten aunar un poquito. No, mira, creo que si nos parece a todos, lo dejamos aquí. Quedaron muchas dudas todavía por resolver. No hemos tratado la prevención, cómo evitar que pase esto. Entonces, los emplazo para que la siguiente semana continuemos con el tema de la diabetes y sobre todo de la prevención. Gracias a ustedes que nos están viendo y no se pierda el siguiente programa.